Muy bien, estamos dando inicio a nuestra clase de física para realizar los ejercicios correspondientes en este nivel. Muy bien, como les estaba diciendo, en este caso vamos a subir la dificultad, ¿ya? Vamos a subir esa dificultad y complejidad de los ejercicios de dinámica. Vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿ya? ¿Qué dice? Calcular el peso de A para que en el sistema que se mueve con una velocidad constante, debido a que la fuerza constante es de 30 newtons, aplicada en B, si la reacción en A es igual a raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 por el peso de A. ¿Ya? Muy bien. Ahí tienen el gráfico que están en su pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular cuál es el peso de este bloque que está sobre unas ruedas. Tenemos que calcular cuál es el peso. Y esto está sujeto por una tensión. Y ambas tensiones pasan por poleas, ¿ya? Y la fuerza está siendo realizada hacia el lado izquierdo. En este caso no nos dicen tampoco que tiene una fuerza de fricción. Nos indican algo muy importante, que la velocidad es constante, ¿ya? Bien, entonces voy a ir a mi pizarra digital. Voy a ir a mi pizarra digital para que ustedes observen qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Denme un segundo. Listo, ya está. Bien, aquí está mi pizarra. Muy bien, del ejercicio, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, no se olviden, nuestro primer paso es recabar todos los datos que tengamos, ¿ya? ¿Cuáles son los datos importantes que nos dan? Primero nos dice calcular el peso de A. Ah, tenemos que calcular el peso. Disculpen si hablé de la más. Entonces, anotamos datos. Si es que me siguen mejor, anotan en su cuaderno de apuntes y escriben datos, ¿ya? ¿Cuál es el primer dato? Necesitamos encontrar el valor del... Me fui sin querer. El valor del peso. ¿Cuánto es el peso de A? ¿Qué más nos dicen? Para que en el sistema se mueva con una velocidad constante, ¿ya? Tiene que moverse de manera constante. La velocidad es constante. Debido a que la fuerza constante es, la fuerza que se aplica es de 30 newtons. 30 newtons. Aplicada en B, o sea, la fuerza aplicada en B. Si la reacción en A, o sea, nos dicen, hay una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Ahí quiero aclararles, la reacción es la fuerza normal, ¿ya? Entonces, la fuerza normal nos dicen que es igual a raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 dividido entre 2. Van a disculpar. Por el peso de A. Listo. Esos son los datos que anotamos, donde necesitamos encontrar cuánto vale el peso. Sabemos que la velocidad constante es de velocidades constante, la fuerza es de 30 newtons y la normal es de raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 por el peso. ¿Listo? Esos son los datos que nos dan. Ahora, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo vamos a comenzar? Primero vamos a empezar por el bloque B. Luego, sucesivamente, vamos a ir por el bloque A. Bien, vamos a empezar. Primero, si empezamos por el bloque B, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hago? Voy a empezar por el bloque B y voy a poner número B. Un ratito, voy a pasar esto. Y voy a poner B. Listo. En el bloque B, ¿qué vemos? Vemos que hay un cuerpo, lo voy a dibujar, que está sobre una superficie, pero esta tiene a la vez una tensión, pero también tiene una fuerza. ¿eh? Tiene una fuerza y tiene una tensión.
¿Cuál es esta tensión? Es esta cuerda de acá. ¿Ya? Entonces dibujamos primero para este bloque. Entonces, una vez que este bloque tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, o sea, cuántas fuerzas actúan. Entonces realizamos un detalle muy importante, chicos. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a cuánto. Voy a hacer una pregunta, ¿ya? A cualquiera de ustedes. Por ejemplo, Adriana, dime, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? ¿A masa por aceleración o a cero? A cero. Repetime de nuevo, hija. No te escuché muy A bien. cero. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es cero, hija? ¿Por qué tú crees que es cero? Porque tiene una tensión de una fuerza. No. Es cero, y esto va para todos, es cero, porque como no hay aceleración, o sea, ¿cuándo no hay aceleración? Cuando la velocidad es constante. ¿Ven? Cuando esta velocidad es constante, no existe aceleración. Entonces, cuando la aceleración es cero, va a ser cero por masa. Y cero por masa es cero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en este bloque no existe una aceleración. No va a haber cambio de velocidad. Y por lo tanto, al no existir cambio de velocidad, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos dos. ¿Ya? Primero tenemos una fuerza contraria y luego tenemos una tensión. Y la tensión está hacia el lado de las coordenadas positivas y la fuerza está hacia el lado de las coordenadas negativas en el eje X. O sea, de esta manera. ¿Verdad? De esa manera. En el eje X T es positivo y en el eje X mismo F es negativo. Por lo tanto, anotamos en la sumatoria de fuerzas lo siguiente. ¿Dónde? T menos F es igual a 0. Entonces, esta F va a pasar al otro lado cambiando el signo. Entonces decimos que T va a ser igual a F. ¿Y cuánto vale F? F vale 30 newtons. Entonces la tensión va a valer lo mismo. La tensión va a ser igual a 30 newtons. Listo. Ustedes se preguntarán, profe, ¿para qué hemos hallado la tensión? Sencillo. Esta tensión, si se dan cuenta, es una sola. ¿Ya? Esta tensión es una sola. ¿Ya? No tiene corte, no tiene nada, no está sujeto por una polea móvil. ¿Ya? No está sujeto por una polea móvil. Está sujeto por dos poleas fijas. Y al tener dos poleas fijas, va a ser la misma tensión. Si hubiera estado sujetado por una polea móvil, ahí hubiera cambiado la fuerza. ¿Ya? Hubiéramos calculado de otra manera. Pero en este caso están sujetos por dos poleas fijas. Por lo tanto, la tensión va a ser la misma en este punto de aquí arriba. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí está todo claro. Este punto está todo claro, jóvenes. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta? Bien. Como nadie está, todos están calladitos, entonces vamos a continuar. Para el inciso A, para el bloque A voy a poner, para el bloque A, está sucediendo lo siguiente. Voy a retratarlo de la misma manera. Si se dan cuenta, el bloque está así. Está sobre una pendiente, y cuyo tiene dos rueditas. ¿Ven? Está sujeta por una tensión. Ahora, ¿qué más está pasando? No está pasando nada más, solo está sujeto por una tensión. Entonces, ojo que va a estar sobre un cierto nivel. ¿Ya? No nos dan el ángulo, por si acaso. Vamos a ver si va a ser necesario encontrar el ángulo. Vamos a ver. ¿Ya?
Pero antes, entonces, ¿qué debemos hacer? En nuestro diagrama de cuerpo libre realizamos, ¿ya? Para el bloque A, que va a estar de esta manera, ¿ya? Va a existir un peso, ¿ya? Va a existir un peso que va a estar acá. Lo voy a borrar para que tengan el claro muy bien. Muy bien. Voy a utilizar este color. Aquí va a haber un peso, ¿ya? Un peso va a existir. Y al existir un peso, va a existir, nos dice que hay una fuerza de reacción o una normal. Entonces, al realizar nuestro plano cartesiano en las coordenadas X, Y, Y, nos va a dar lo siguiente. Aquí lo voy a realizar mejor. Primero tenemos una fuerza que es la tensión. ¿Ya? En este punto está la tensión. La tensión. Luego tenemos un peso. El peso va a ir en este punto de acá. ¿Ve? Este punto de acá. Y va a estar sobre un ángulo. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Una fuerza normal. Tenemos en este punto del bloque A 3 fuerzas. Una normal, una tensión y un peso. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas tanto en el eje X, tanto en el eje Y. Eje X y eje Y. En el eje X vamos a descomponer el vector de la fuerza y va a haber aquí una fuerza que va a demostrar al momento de descomponer, y también en el eje Y. Ya les he dicho, el ángulo que viene acá va a ser el ángulo correspondiente de acá, ¿ya? Entonces, si es que nos piden en algún dato o hacemos algo, necesitamos calcular ese ángulo de aquí. Este va a ser alfa. Voy a anotarlo mucho mejor, esperen un ratito. Vamos a usar esto de aquí para que ustedes vean bien de lo que les estoy hablando. Este ángulo lo vamos a llamar alfa y este ángulo de aquí va a ser beta. ¿Ya? Entonces, no voy a utilizar el ángulo alfa, voy a utilizar el ángulo beta. ¿Por qué? Porque les indiqué que en las funciones trigonométricas, si utilizamos esta función de aquí en el eje X, coseno en eje X va a ser coseno y en eje Y va a ser el seno. ¿Ya? Bien, entonces eso voy a utilizar. Y digo, voy a utilizar el negro. Digo, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? A ver, voy a preguntar a otro estudiante. A ver, Azucena. Dime, hija, en el eje X de este cuerpo, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero o a masa por aceleración. Azucena. A cero, profe, Exacto, va a ser a cero. ¿Por qué? Porque, porque no tiene que. exacto, porque no tiene aceleración, está con una velocidad constante. Entonces anotamos, va a ser igual a cero. No es que se está moviendo, ¿ya? No es que se está moviendo el cuerpo, sino es que permanece en una velocidad constante, ¿ya? Al estar en velocidad constante, nos dice que no existe aceleración y por lo tanto es cero. Es otro caso también, porque por algo ponemos que es cero también. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en el eje X? Vamos a tener primero la tensión y esta tensión va a ser positiva. Entonces anoto T menos, descomponiendo el vector de la fuerza voy a tener que el peso menos el peso, voy a anotar mejor, espera un poquito, menos el peso por su función, que es coseno. Coseno, ¿de qué ángulo? No voy a utilizar el alfa, voy a utilizar el beta. De beta, listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué fuerzas más? No tenemos nada igual, entonces va a ser igual a 0. Listo. Lo vamos a dejar eso ahí, ¿ya? Eso vamos a dejarlo como número 1.
¿Ya? Vamos a dejarlo en el eje X. Lo que vamos a hacer ahora es en el eje Y. Pero antes quiero observar algo. Listo, ya he observado. Listo. Entonces, en el eje Y, ¿qué tenemos? Vamos a tener sumatoria de fuerzas. En el eje Y va a ser igual de la misma manera a 0. Esperen un ratito. Voy a hacer algo. Listo. Va a ser igual a 0. ¿Ya? Porque igual no se está moviendo, en este caso no se está moviendo en el eje Y. ¿Ya? Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas existen? Existe primero, empezamos por el positivo y luego por el negativo. Primero tenemos la fuerza normal, o sea, la reacción, que va a ser la normal, perdón, menos el peso, el valor del peso, menos el peso por su función. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar en el eje Y? Va a ser seno. ¿Seno de cuánto? Por la función que es seno, ¿de cuál ángulo vamos a utilizar? De beta. El ángulo beta, que va a ser igual a 0. Ahora, miren, quiero que vean este detalle muy importante, chicos. ¿Ya? Nos han dado cuánto es la fuerza de reacción. ¿Ya? Y esto, ¿cómo yo lo he deducido? Fácil, chicos. Aquí nos dice, si la reacción en A es igual a raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 por el peso de A. Esta reacción es la fuerza normal, muchachos. No quiero que eso se acuerden muy bien. Si le dan la reacción de un cuerpo, es la fuerza normal, ¿ya? Nos está hablando de la fuerza normal. Entonces, al hablarnos de la fuerza normal, nos dice que la normal es igual a raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 por el peso de A. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a anotar eso. Sustituimos datos. Raíz cuadrada. Primero, antes de hacer eso, voy a pasar la función del peso de beta, con la función de beta al otro lado a sumar. ¿Cómo? De esta manera. La normal va a ser igual a el peso, el valor del peso o el peso de A por la función de seno de beta, nada más. Voy a sustituir ese dato que nos han dado, ya al principio, que es raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 por WA, por si acaso esto es A también, que va a ser igual a, que va a ser igual a WDA por seno de beta. Listo. Ahora, ¿para qué he hecho eso, profe? Para el siguiente paso. ¿Ya? Para el siguiente paso. Este W que está multiplicando a seno de beta, ¿qué va a hacer? Va a pasar al otro lado a dividir. Entonces tengo así lo siguiente. Raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 dividido entre AA por AA, que va a ser igual al seno de beta. ¿Qué va a suceder aquí? Algo muy interesante. Miren. WA con WA se van. ¿Y qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Raíz cuadrada de 3 dividido entre 2 va a ser igual al seno de beta. ¿Listo? Ahora, este seno voy a pasar al otro lado haciendo funciones trigonométricas. ¿Y qué me da? A lo siguiente. Voy a mejorar mi fórmula. Seno de beta, voy a ordenarlo, perdón. Seno de beta va a ser igual a raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. El seno va a pasar al otro lado
como secante, ¿no? Va a cambiar su función. Entonces, ¿cómo pasa? Vamos a tener que el ángulo beta va a ser igual ¿a qué? A seno menos 1 de cuánto? De raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Hacemos esto en la calculadora y vamos a tener un resultado. ¿Y cómo lo 60 hacemos? grados. 60, profe. 60, profe. Gracias. 60 Ahorita, grados. espérenme un rato. Para sus demás compañeros. Sus compañeros lo han sacado y sale esto 60 grados. ¿Ve? Pero ¿cómo han sacado? Yo voy a ir a mi calculadora para que todos observen. Escribo, presiona la tecla Shift, la función seno y me va a salir seno menos 1. Y ahí anotamos raíz cuadrada de 3 dividido, perdón, entre 2. No, está mal. Chicos, eso está mal. Voy a pasar esto. Raíz cuadrada de 3. Cierro paréntesis. Dividido entre 2. Bien, mejor vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Bien? Para que ustedes tengan en claro. Raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 igual dividido entre 2. Me sale 0.666. Y sacamos la función de eso. Bien. Ay, perdón, van a disculpar. 0.8. No. Primero es seno 0.866. ¿Ya? ¿Cuánto me sale? Me sale 59.99. Redondeando esto es 60. Entonces, está bien como lo han hecho. ¿Cómo tiene que ser? Vuelvo a indicarles. Voy a volver a hacer. Primero hacen raíz cuadrada de 3 igual dividido entre 2. Les va a salir 0.866. Agarran ese dato y dicen, apretan Shift, la función seno que les va a salir secante, ¿de cuánto? De 0.866. ¿Cuánto me sale? 59.99. Redondeando esto me sale 60. Entonces mi respuesta va a ser, 60. Y sus compañeros lo han hecho bien. Pero ustedes dirán, pero profe, ¿por qué hemos calculado el ángulo? Sencillamente no hubiéramos hecho eso. Hemos calculado el ángulo, ¿para qué? Para utilizar en el número 1. ¿Cuál es el número 1? En esta primera ecuación que tenemos del eje X. Aquí se emplazamos el ángulo de beta y podemos calcular cuánto vale el peso. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Voy a volver a copiar para que ustedes vean, para encontrar ya el peso. Donde la tensión menos el peso por el coseno de beta es igual a 0. Menos peso por el coseno de beta va a pasar al otro lado y voy a tener que la tensión es igual a peso por el coseno de beta. ¿Qué se puede? Perdón. No se pone dos iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Necesitamos calcular el peso. El coseno de beta va a pasar al otro lado. ¿Cómo? ¿A qué? Lo que multiplica pasa al otro lado a dividir. Entonces, tenemos que el peso, voy a ensayar mejor, voy a anotar mejor. Tenemos que la tensión dividido por el coseno de beta es igual al peso. Ordenando mejor nuestra fórmula, el peso va a ser igual a tensión por coseno de beta. Sustituimos datos. La tensión va a ser igual a la tensión. ¿Cuánto es la tensión? ¿Cuánto valía? 30 newtons. Sí, exacto, 30 newtons. Entonces anoto.
30 newtons dividido por coseno de 60 grados. ¿Cuánto es esto? Sacamos en los... 60, profe. 60, profe. Bien. Les voy a mostrar. 30 dividido entre coseno de 60. Igual. 60, ¿verdad? ¿60 les ha salido, chicas? Sí, profe. Listo, entonces... Dime. Listo. Entonces el peso va a ser igual a... Ay, perdón, no es 30. Es 60 newtons. El peso del bloque es igual a 60 newtons. ¿Ya? Y de esa manera resolvemos el ejercicio y calculamos el peso que nos ha pedido el enunciado. ¿Ya? Y evidentemente la respuesta es correcta. Ahí está la definición del ejercicio. ¿Ya? De esa manera tienen que resolver, chicos. ¿Ya? De esa manera resolvemos los ejercicios cuando se presenten de este tipo de ejercicios que ven. ¿Ya? ¿Han visto? No es tan difícil, no es tan complejo. Solamente es observar y razonar qué está sucediendo. ¿Ya? Nada más. Lo razonan y lo implementan. Y de esa manera calculamos el peso que nos ha pedido el enunciado. No se olvide que se hace paso por paso, fase por fase. ¿Ya? A esto se le llama fase 1. ¿Ya? Al recabar datos, al revisar lo que sucede en el bloque B. ¿Ya? Identificar por qué es 0 y calcular la tensión. A esto se le llama fase 2, al ya ir al otro bloque, ver lo que está sucediendo en el bloque. Y fase 3, a empezar a razonarlo, a resolverlo, y qué es lo que está sucediendo tanto en las coordenadas X, tanto en las coordenadas X como en las coordenadas Y. Para así encontrar, en este caso, el ángulo correspondiente de beta y así encontrar el peso que nos pide hallar del bloque A. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo. Muy bien, chicos, entonces van a hacer un ejercicio ustedes, ¿ya? Pero este ejercicio me lo van a presentar como yo voy a indicar. A ver, ¿escuché algo? Ya, no nadie. Muy bien. Profe, Dime, hijo, te escucho. esa parte en medio que me complica, cuando agarramos el bloque A y hacemos con los ejes de Y, profe, no se agarra el ángulo de, digamos, seno de alfa, porque ahorita he visto que seno de beta, o con seno de beta no se trabaja. Por eso te digo, mira, yo estoy trabajando con seno de beta. ¿Por qué? Porque las funciones que voy a utilizar va a ser en el eje X coseno. Sí. El eje Y va a ser seno. Pero si yo trabajo el ángulo alfa, o si quiero trabajar, puedo trabajarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cambian las funciones. ¿Qué quiere decir? Que en el eje X ya no vamos a utilizar coseno si utilizamos alfa. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar en el eje Y la función seno. ¿Ya? La función seno. Y en el eje Y ya no se utiliza seno, se utiliza coseno. ¿Ya? O sea, cambian las funciones. Si quieres utilizar el ángulo alfa, no hay ningún problema, ¿ya? Que es el ángulo de aquí. No hay ningún problema ahí. Pero tienes que tener en cuenta que si utilizas el ángulo por ejemplo, de alfa, ya no utilizas coseno, sino en el eje Y, en el eje X, utilizas el seno. Y en el eje Y, ya no utilizas seno, sino utilizas coseno. ¿Ya? Pero para que ustedes no se compliquen, no tengan esa complicación, les estoy indicando que utilicen el ángulo beta. ¿Ya? El ángulo beta me dice que utilice el ángulo coseno. Y en el eje Y, el ángulo seno. ¿Ya? Es un cambio, hijo. ¿Ya? Básicamente va a salir lo mismo. ¿Ya? Tiene que salirte el mismo resultado. Y te va a salir el mismo. ¿Ya? Pero yo estoy utilizando el beta para que ustedes tengan en claro. Miren, por ejemplo, en el ejercicio que estábamos haciendo,
El ángulo que él ha calculado de alfa es 30. ¿Ya? Ha calculado que es 30 grados el ángulo alfa. Pero yo no he utilizado ese 30. ¿Qué he utilizado? He utilizado 60. Pero al realizar el cambio, me ha salido el mismo valor, que es 60 newtons. O la misma respuesta. ¿Ve? No me ha salido una respuesta diferente. Y no tiene que salirles una respuesta diferente. Le sale lo mismo. ¿Ya? Eso sería, hijo. ¿Ya? Si utilizas el ángulo alfa, tienes que cambiar las funciones trigonométricas. ¿Ya? Y si utilizas beta, tienes que ver qué funciones tienes que utilizar. En este caso sería coseno y seno. No te complicas en eso, Sí, hijo. profe. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Listo. Entonces, les voy a dar un ejercicio para que ustedes realicen. ¿Ya? ¿Y esto cuándo me van a presentar? Me van a presentar el día de hoy. ¿Cómo? Les voy a especificar más adelante. Esperen un ratito. Voy a mostrarles el ejercicio que ustedes van a realizar. A ver, un ejercicio no tan complejo, uno que puedan realizarlo ustedes. Listo. Voy a minimizar esto. El número 7. Todavía coeficiente de fricción. No, uno más sencillo, uno un poco no tan complicado. A ver. Voy a buscar uno aquí. Espero, sí, la práctica por si acaso lo van a realizar hasta el número 10, hasta el número 10, ¿ya? De los problemas complementarios les voy a indicar más adelante, ¿ya? Hasta el número 10 espero que ya me hayan mandado por lo menos sus prácticas. Ya, a ver. Mejor anoten, les voy a dictar. Tengo aquí uno. Anoten hijos, ¿ya? A ver, o tal vez. A ver. Ya. Escriban. En el siguiente gráfico, calcular el peso, del siguiente bloque. Calcular el peso del siguiente bloque. Muy bien. Se los voy a dibujar y van a ver en sus pantallas. ¿Cuál es? Es este de acá. Del bloque A, escriba. Del bloque A. Del siguiente bloque A. ¿Dónde? Esto se encuentra de esta manera. ¿Ya? Voy a borrar esto aquí, mejor para... Se los voy a borrar bien para que tengan muy bien en claro lo que se los estoy... realizando. Listo. Sobre este sistema, hay un bloque que está sujeto por una polea y este pasa por acá. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá. Vamos a hacerlo bien. Listo. Aquí va a existir una fuerza. Y aquí nos dicen que este bloque pesa 2 kilogramos. Y este bloque de aquí pesa 3 kilogramos. Esperen, tengo unas pequeñas fallas técnicas. No me puedo realizar esto, pero lo tengo que hacer rápido.